Bienvenidos a un nuevo video de Machine Learnear. Hoy vamos a estar hablando del nuevo modelo de negocios que está planteando Stability dentro de lo que es la comercialización de Open Source. Me parece un tema importante para discutir y ver en qué dirección se va a estar moviendo todo lo que es el mercado de IA generativa. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer con este canal es básicamente un poquito de difusión en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, no solo los últimos modelos, sino en este caso también a dónde vamos viendo que se mueve el negocio. Así que, primero que nada, acá tenemos un posteo que hizo Emad, que es el CEO de Stability AI. Si no la conocen, Stability AI básicamente son las personas que hace un año y medio más o menos, sacaron Stable Diffusion y hicieron un kickoff, me parece, de lo que es todo una revolución dentro de Open Source, ¿no? Entonces, primero que nada quiero hacer un disclaimer, y es que obviamente todo lo que voy a estar diciendo hoy es mi opinión personal, no representa la de mis empleadores, el lugar donde laburo, y también todo lo que voy a estar diciendo está basado en información pública que se pueden encontrar y no en información privilegiada. Y obviamente también, por último, conozco al equipo de Emad y de Stability AI, son excelentes personas. Y lo que voy a estar haciendo hoy básicamente es tratar de ser lo más objetivo posible para abrir un debate dentro de la dirección en la que puede estar yendo lo que es el open source. Así que primero que nada me gustaría discutir un par de cosas. Generalmente, ¿cómo podés hacer plata o cómo hacen las empresas para que sus modelos de negocios sean sustentables con IA generativa? Generalmente vos estás en tres grupos, diría en mi opinión. Uno es la parte de infraestructura, que puede ser, por ejemplo, siendo un proveedor de placas de video para entrenar estos modelos, o, por ejemplo, teniendo toda la parte de inferencia, eso significa hostear estos modelos. Otro es en la creación de los modelos en sí, ¿no? Y eso puede incluir varias partes, como por ejemplo, ser dueño o tener acceso a través de alguna licencia a lo que es la data que se va a usar para los modelos, y después, obviamente, la arquitectura de los modelos y los tipos de modalidades, ¿no? Por ejemplo, tengo el mejor modelo en texto, el mejor en audio, el mejor en imágenes, etc. Y después finalmente en lo que son aplicaciones. Y ahí podemos imaginarnos lo que puede ser, por ejemplo, Runway para generación de videos o Midjourney para la generación de imágenes, ¿no? Así que hay pocas empresas que quizás toquen las tres áreas al mismo tiempo, ¿no? Una empresa podría ser Google, podría ser Microsoft, OpenAI, podría ser Amazon, por ejemplo. Pero en este caso, para una startup, generalmente te tenés que enfocar en una de esas tres. Así que es interesante ver la dirección que está tomando Stability AI, y eso era lo que quería discutir en este video. Así que primero vamos a ver este posteo que hizo ayer. Emad nos está diciendo que van a empezar a sacar unas membresías para Stability AI, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo. Dice: en las últimas semanas nos mostraron cómo el alineamiento de los modelos de negocios es importante en AI. Estamos trayendo las membresías de Stability para ayudar a ese alineamiento. Estamos haciendo bastante bien como un negocio y estamos creciendo en las ganancias, ¿no? Pero queremos movernos a un modelo más alineado, enfocado en nuestro talento de construir grandes modelos, así como lo demuestran todos los releases que hicimos este año y lo que vamos a ir sacando a medida que vamos pasando. Lo que nos están diciendo acá es, entiendo yo, es que el foco va a ser en esa... Hablábamos de esos tres grupos, ¿no? Infraestructura, creación de modelos y aplicaciones. El foco va a ser en la parte de creación de modelos, ¿no? Modelos para todos. Nuestra visión ha sido proveer modelos de alta calidad para todos en todas las modalidades y tipos. Si se acuerdan, salieron modelos de 3D, de audio, de imagen, de video y de texto también, con variantes para todo el mundo. Podemos ver que hay una variante, por ejemplo, para Japón. Hubo una tensión en nuestra organización de qué es lo que tenemos que hacer un release contra qué es lo que nos tenemos que mantener. Por ejemplo, cómo competimos en una API y otros productos, incluyendo los productos para consumidores, ha sido bastante distracting, ¿no? Queremos seguir sacando modelos buenos, y la línea entre qué es open source y qué es abierto, además de cómo tener un modelo sustentable, ha sido algo que pasamos mucho tiempo pensando. Acá lo que quiero
enfocarme es en esto. ¿Cuál es la delgada línea que tenemos entre open source y sacar algo abierto, ¿no? No necesariamente, un modelo que sea abierto, no necesariamente tiene que ser open source. Viceversa sí es el caso, ¿no? O sea, si vemos Mistral, por ejemplo, Mistral sacó un modelo con una licencia Apache 2.0, ¿no? Completamente open source. Lo podemos usar de forma comercial inmediatamente. Ahora, si vemos el modelo, el último modelo que sacó Stability, que es para hacer video diffusion, pueden ver que es un modelo que está abierto. Y es más, hay algunos, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, de los releases estos que salieron. Hay unos modelos donde el paper, por ejemplo, también sale. El modelo base sale, pero el modelo no se puede usar comercialmente, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es, acá es, después de mucha introspección, vamos a estar sacando membresías de Stability. Una sola suscripción y los modelos core de la empresa van a ser posibles de usarse de forma comercial. Esto va a incluir Stable Video Diffusion, SDXL Turbo y todos los modelos de 3D, lenguaje y otros que vayan saliendo dentro de la serie de modelos estables, ¿no? Pero igual, todos estos van a estar igual siendo abiertos para uso no comercial, personal y académico, ¿no? Entonces, acá hacemos un parate y vamos a explicar un poquito más. Lo que estamos diciendo es, mira, todos los modelos o los papers o la investigación la vamos a sacar, la vamos a poner disponible, va a estar en Hugging Face, va a estar en otros lugares, los puedes utilizar, los puedes usar en tu máquina, en tu MacBook, en tu laptop, en la universidad, etc. Puedes hacer lo que quieras con estos modelos mientras que sea personal. Ahora, si te querés hacer una empresa con estos modelos y los querés usar comercialmente, cobrarle a alguien por una aplicación que desarrollás con estos modelos, entonces te vamos a cobrar algún tipo de suscripción o algún tipo de plata para hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos considerando que para un developer esta tarifa sería unos $100 por mes, pero solo si estás arriba de algún tipo de dinero que ganás, ¿no? Muy parecido a los engines de los juegos. ¿A qué se está refiriendo acá? A Unity, que fue toda esta conversación que pasó estos últimos meses. La idea es que esta membresía no se ponga en el camino de hacer funcionar un negocio de manera satisfactoria o haciéndolo agrandar, ¿no? O sea, scaling. Vamos a apoyar a las empresas a través de grants, apoyo en el ecosistema y mucho más, ¿no? Si no sacas un montón de valor de la tecnología y de estos modelos base, entonces no va a ser un buen deal, ¿no? No va a ser un buen trato para nadie. Los niveles de esta membresía van a ir escalando con el tamaño de la organización, pero van a ser bastante razonables. O sea, no es lo mismo tener a una persona sola o una startup de 10 personas, por ejemplo, que tener a Accenture, a Deloitte, a, por ejemplo, el Banco Santander, etcétera, usando estos modelos. Va a ser como Amazon Prime o Netflix, pero para modelos generativos de IA. De hecho, el costo de construir modelos va a convertirse en lo mismo que hacer una película, un blockbuster, ¿no? O sea, hacer una película de Marvel, potencialmente, pero con mucho más impacto y valor económico siendo creado, ¿no? Esto significa que más y más entidades comerciales se van a apuntar a una membresía, pero el valor de la membresía también va a crecer y nos podemos seguir enfocando en releasing grandes modelos, ¿no? O sea, acá básicamente lo que está describiendo Emad es lo que se conoce como una flywheel, que si nos vamos para acá, yo acá lo tengo, esto es el flywheel de Amazon, ¿no? Y acá un flywheel vendría a ser como un círculo virtuoso, ¿no? O sea, tenemos, que es lo mismo que Mercado Libre, ¿no? Amazon, para las personas que no lo conocen. Tenemos los vendedores, a medida que tenemos más vendedores, tenemos mejor selección, la experiencia de usuario es mejor, genera más tráfico y tenemos entonces más vendedores y más selección, etc. Y a medida que todo esto va mejorando, también tenemos una estructura de costo que es más baja y podemos bajar los precios, que también redunda en una mejor experiencia del usuario y etcétera, ¿no? Entonces estás teniendo una flywheel. En este caso, esto es lo que está diciendo, ¿no? A medida que van creciendo las entidades que se apuntan a este tipo de cosas, van a ir mejorando la calidad de los modelos, ¿no?
Y bueno, acá está hablando un poquito más de lo que es un ecosistema rico. Y bueno, acá lo que está diciendo es, bueno, vamos a tener estos modelos, algunos van a estar saliendo de forma libre y otros van a estar siendo parte de esta membresía, ¿no? Y también vamos a tener variantes con datasets que sean licenciados especialmente y van a estar, o sea, van a haber áreas especiales que van a tener modelos especiales, básicamente. Y van a tener otras cosas, ¿no? Esto no me voy a meter mucho con todo esto, pero sí, van a haber otros servicios. Lo que vamos a hablar hoy es simplemente de este tema de la membresía. Acá también una cosa muy interesante es que Emad dijo, bueno, denme feedback de lo que les parece, ¿no? De esto. Así que uno de ese feedback, por ejemplo, es, bueno, ¿qué precio? ¿Cuánto cobramos? ¿Les parece que 100 mangos está bien? ¿Les parece que tiene que ser, cuánto? ¿20 dólares, 10 dólares, 5 dólares, 1 dólar? Bueno, acá pueden ver que hay un empate entre 31 y 32% acá, entre 20 y 1 dólar, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cuánto debería pagar una startup o un developer que está haciendo menos de $1 millón en revenue, ¿no? Así que esto es para pensar un poquito, ¿no? Si hacemos una empresa, ¿cuánto tendríamos que pagarle a los modelos que utilizamos o los derivados de los modelos que utilizamos de Stability? Y más o menos 10 dólares por mes, ponerle 20 dólares, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las cosas que están incluidas y después nos metemos un poco en una comparativa, una discusión un poco más en los distintos modelos de negocio, ¿no?, que tienen estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que estaría incluido? Tenemos acá Stable Diffusion, Video Diffusion, ¿no?, que es lo que vimos. Esto salió hace un par de días. También acá pueden ver que tenemos el código está en un GitHub repository y también tenemos un paper de investigación donde podemos leer cómo es que lo hicieron. De nuevo, esto es haciendo el release abierto, de forma abierta, pero el uso comercial no está permitido, ¿no? Sería parte de esta nueva licencia de la que se está discutiendo. Entonces acá tenemos estos modelos, tenemos distintas aplicaciones. Después también tenemos esto que salió, que es Stable Diffusion Excel Turbo, ¿no? Acá si lo pueden ver es básicamente esto lo hacen a través de ClipDrop, que es una aplicación donde a medida que vamos escribiendo la inferencia va pasando en tiempo real y pueden ver cómo se va generando, ¿no? Acá pueden ver que el modelo, los model weights y el código está disponible en Hugging pero con una licencia no comercial que permite personal y uso no comercial, ¿no? Acá podemos ver lo que es Stability AI. Tenemos las colecciones de distintos modelos que están disponibles. Pueden ver este modelo acá, Stable Diffusion, etc. Si lo ordenamos por los últimos modelos, van a ver que está acá tenemos el SDXL Turbo, Video Diffusion, etc., ¿no? Tenemos las distintas variantes. Acá tenemos un repo que sacaron también, Generative Models. Esto lo pueden seguir. Todo esto lo voy a poner en la descripción del video. Acá están saliendo los releases y también cómo utilizarlos, ¿no? Y acá tienen el paper de Stable Diffusion Turbo. Básicamente lo que están haciendo es, normalmente, si se acuerdan, cuando haces una generación de Stable Diffusion tenés que hacer distintos pasos, ¿no? Steps de generación. Por ejemplo, 25, 20, 30, 50, etc. Lo que están haciendo acá es que lo están bajando a un solo paso, 1 o 2 pasos, nada más. Y lo que están es interesante, el paper no lo vamos a ver en detalle ahora, pero están entrenando un modelo que genera imágenes, pero también el objetivo es o sea, confundir a un discriminador, ¿no? Es interesante esto. Pero bueno, lo dejaron acá, lo hicieron open source también. Obviamente Kamenduru ya agarró este modelo y ya lo convirtió en un collab, que lo van a tener también ahí. Yo acá lo tengo abierto, así que me estuve haciendo unos videos, unas pruebas. Acá lo tenemos a Messi, pobrecito, le salió con una pera ahí gigante, pero pueden ver que básicamente lo corre bastante rápido, ¿no? La generación. Acuérdense que esto está haciéndolo instantáneo, ¿no? 1 o 2 segundos. Obviamente, dependiendo de la GPU, va a ser mucho mejor el resultado. ¿Por qué es importante esto? Porque eventualmente cuando tengamos un modelo de video, por ejemplo, cuando queremos copiar el estilo o modificar el estilo de un video, esto es lo que nos va a ayudar, ¿no? Va a ser instantáneo en hacer esa modificación de estilo. Y también, obviamente, empiezan a haber distintos usos para esto. Por ejemplo, acá
Ya tenemos un modelo fine-tuneado de este turbo, ¿no? Y tenemos esto de CVTI, ¿no? Que si se acuerdan, CVTI es este lugar donde se hostean los modelos, así que ya lo tenemos ahí. Después también tenemos esto que hace, usando Stable Diffusion, está haciendo Gaussian Splatting, ¿no? O sea, genera una imagen, pero también genera todo lo que es este mundo 3D, ¿no? La posibilidad de navegar este mundo 3D. Así que se pueden imaginar que para juegos, por ejemplo, o experiencias de realidad aumentada, esto va a ser bastante, bastante bueno. Y eventualmente, una cosa que me gustó, que comenta Matt, acá dice, mira, esta nota dice, mira, la verdad que la cantidad de títulos que hay en alguna plataforma de streaming, por ejemplo, no necesariamente es lo que más te lleva al engagement. La verdad que sacar cosas más seguido es lo que te lleva a tener más engagement, ¿no? Entonces acá pueden ver lo que nuevos releases por hora, pero versus la cantidad de suscriptores que tenés, ¿no? O sea, podemos ver cómo a medida que más cosas sacás normalmente, más engagement tenés de la gente, ¿no? Esto es verdad para video de YouTube, es verdad para canales de televisión, es verdad para Netflix. Entonces, lo que está diciendo acá Stability es que por eso va a tener sentido tener una membresía con Stability, porque van a estar sacando modelos nuevos a cada rato, básicamente, ¿no? Ahora, me gustaría frenar un poquito y acordarnos de este artículo que había salido hace mucho en Semi-Análisis, que era de un paper que se había filtrado de Google, que decía, no tenemos ninguna ventaja, ¿no? Ninguna ventaja comparativa, y tampoco lo tiene OpenAI, ¿no? Entonces, acá me gustaría hablar un poquito de por qué tiene sentido. Después podemos discutir por qué no tiene sentido, pero por qué tiene sentido este tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos un montón de modelos, ¿no? Hacerlos libres, ¿qué es? O sea, volviendo para atrás, infraestructura, modelos, aplicaciones. Obviamente, si nos vamos a aplicaciones, podemos ver, por ejemplo, la cantidad de plata que está haciendo, ¿no? Vamos a ponerlo acá, creo que era acá, ¿no? La cantidad de plata que está haciendo Midjourney. Y si se acuerdan, hace mucho tiempo Midjourney aparentemente empezó usando modelos de Stable Diffusion. Después, obviamente, empezaron a crear sus propios modelos, pero empezaron usando Stable Diffusion en un punto. Ahora están haciendo 200 millones de dólares por año, ¿no? Esto les da que básicamente podrían estar valiendo más de 10 mil millones de dólares. Este número se podría discutir, pero podría ser más alto todavía que Stability, ¿no? Y tienen menos de 100 empleados. Stability tiene aproximadamente 200, según la información pública. Entonces, estas personas que están en la parte de las aplicaciones, podemos ver que les va bastante bien, ¿no? Ahora, después tenemos la parte de la infraestructura. ¿Y a quién podemos ver acá? Y podemos ver, por ejemplo, a Together, que lo que hicieron es, básicamente te cobran por hostearte modelos abiertos. Esto es lo que cobran, que es un tercio de lo que cobra OpenAI, por ejemplo. Y también te ofrecen la capacidad de hacerle ajuste fino y también tiene clusters, etc., ¿no? Tiene un montón de cosas. Además de tener un montón de research, no solamente en todo lo que es la parte de información, de datos, de modelos abiertos, sino también en la parte de inferencia, ¿no? Y pueden verlo acá, que tiene innovaciones que hacen el entrenamiento y la inferencia mucho más rápido, etc. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Un ejemplo en el grupo de las aplicaciones, que le va muy bien, y otro ejemplo en el grupo de la infraestructura, que le va muy bien. Estamos hablando de startups solamente, ¿eh? Estoy dejando las empresas grandes afuera. Entonces, ¿por qué puede ser que tenga sentido hacer este tipo de membresías? Porque si estás en el medio, ¿no? Estás compitiendo básicamente con, por ejemplo, Mistral. Entonces, Mistral acaba de sacar un modelo, 7 mil millones de parámetros, 7B, con una licencia Apache 2.0, ¿no? Y en teoría están, ¿no?, haciendo modelos teaser model, ¿no? O sea, van a empezar a hacer otros modelos. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocios de esta gente? ¿No? Committing to Open Models. ¿Cuál es el modelo de negocio? Y seguramente tenés un modelo con el que decís, mira, somos bastante buenos haciendo esto, y después vas a tener un modelo cerrado atrás de una API, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una forma de monetizar tu modelo. Pero este es un modelo de negocios. Ahora, solamente tenés modelos de texto, en este caso. Lo que está diciendo OpenAI es, Stability AI es, mira, owning the ecosystem, letting open source work for us, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cuando
Meta sacó los modelos de Llama, las personas salieron inmediatamente a usar este modelo y a optimizarlo de distintas formas. Una de las formas más conocidas es Georgi Gerganov, acá, que hizo Llama CPP, ¿no? Y bueno, básicamente hizo el porting a C++ de todo esto, pero hizo una optimización espectacular, que esto puede funcionar en una laptop, hasta en un teléfono en algunos casos, ¿no? Y se abrió un universo de distintas derivaciones. Entonces, en este caso, Meta no tuvo que hacer nada, ningún tipo de inversión para tener estas optimizaciones, ¿no? Y entonces, acá está. Efectivamente, han agarrado un montón de trabajo gratis del planeta entero, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante la idea? Volviendo otra vez a esta idea de Flywheel. Si vos tenés un montón de developers de todo el mundo que agarran tus modelos de Stable Diffusion, por ejemplo, o de modelo de lenguaje, o de audio, o de 3D, etcétera, y los mejoran, entonces tu propio ecosistema va a aumentar de valor por sí mismo, ¿no? Porque más gente lo está usando. Entonces, en realidad, lo que estás haciendo es que Open Source está trabajando para vos, en este caso, ¿no? Y eso es lo que podría darse junto con toda esta suite de modelos multimodales que tendría Stability AI. Ahora, no es el único, ¿no? O sea, podemos ver que tenemos competencia dentro de nuevo, aplicaciones, tenemos competencias en video, en imagen, generación de imágenes, en texto con Midjourney, etcétera, ¿no? Tenemos competencia por todos lados. ¿Por qué es interesante la idea? Vamos a volver para atrás. ¿Por qué es interesante esta idea de las membresías? Porque es nueva. Nadie lo hizo. Es algo, no sé si varias empresas pueden tener lo mismo, ¿no? O sea, si se imaginan, vos tenés Netflix, HBO, Prime, etcétera, y todas están compitiendo. Ahora, ¿cuántas memberships se pueden tener al mismo tiempo? ¿No? Esto definitivamente es la primera. Hay que ver si funciona o no. Hay que ver si hay adopción o no de parte de los developers. Pero podemos ver que por lo menos es una discusión, es una idea interesante para tener a futuro. Acá les muestro otro ejemplo de lo que pasó con Meta, ¿no? Que puede agarrar modelos de abiertos, en este caso son de medicina. O sea, la cantidad de cosas que puede hacer el ecosistema es gigante, ¿no? Y lo que sí quería mostrar es, de nuevo, vamos a ver estos son los pros. ¿Cuáles son los contras de todo esto? Primero, que la monetización, lo que se está haciendo acá para mí es, en mi opinión, se abre el mercado a un montón de developers muy pequeños en todo el mundo, ¿no? Que van a hacer aplicaciones. O sea, lo que está pasando mucho es lo que explican acá en este artículo, que es buenísimo, muy viejo. Si se fijan acá, del 9 de octubre, esta persona es una bestia, la verdad, escribió esto hace más de un año, cómo Open Source está comiendo AI. Vamos a ir para abajo un poquito, ¿no? Y acá tenemos la comunidad, ¿no? Incrementar la variedad, ¿no? Nuevos casos de uso, nuevas interfaces, mejorar las documentaciones, etcétera, y aumentar las skills técnicas, ¿no? Acá nos está diciendo esto, básicamente. Es interesante. Tenemos esta curva que es de Stan G, la curva sonriente de la distribución del valor que se genera en la industria. Y pueden ver cómo lo que tenemos acá son dos grandes capturadores de la ganancia. Tenemos los proveedores de infraestructura, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, infraestructura. Los que generan los modelos, que en este caso, pensémoslo de nuevo, ¿no? Son como los que hacen las películas, ¿no? O sea, si nadie las ve, ¿para qué las hiciste? Entonces acá tenemos Open Source Foundational Models, ¿no? Vale la pena hacer todas estas cosas y este espacio cada vez está más lleno de jugadores, ¿no? Tenemos Mistral, tenemos Falcon, TII, tenemos Stability AI, tenemos Meta también que está jugando. Eventualmente cada vez hay más jugadores que están en esta parte del medio. Tenemos Aleph Alpha y obviamente muchas otras empresas también en Estados Unidos y en China. Pero lo que tenemos acá es productos de AI que todavía no se inventaron, ¿no? El ecosistema y lo que está usando. Entonces, ¿cuál es la expectativa de Stability? Es que estos productos que se generan acá, que podrían ser generados en cualquier parte del mundo, en Latinoamérica, en India, en China, etc.,
tengan un componente que sea parte del ecosistema que están diciendo, ¿no? Y esto sería donde el valor estaría saliendo. Entonces, vender una cantidad gigante de pequeñas licencias para developers que van a generar estos productos, ¿no? ¿Cuál es lo bueno de esta estrategia? Bueno, lo bueno es que te enfocas solamente en una cosa, que es hacer buenos modelos, ¿no? Y sacarlos a cada rato. Eso también tiene una flywheel, vamos a volver a la flywheel esta, tiene una flywheel buena porque la gente que quiere sacar modelos muy rápido, o sea, esos hackers básicamente, van a querer estar trabajando para vos y haciendo más modelos, ¿no? Y a su vez, la complejidad que te va dando te va haciendo crecer el valor de ese ecosistema. ¿Qué es o sea, te da foco, básicamente, eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo a nivel empresa? Es que ahora tenés que tomar una decisión, básicamente. Por ejemplo, si pensamos en cuántas GPUs tiene Stability, en este caso tiene 5400 GPUs, que es lo público, lo que está comentado en esto, que es el State of the Art Report, que uno tiene que tomar la decisión. ¿Para qué las uso? ¿Para entrenar nuevos modelos o para hacer inferencia sobre los modelos que ya tengo? ¿Qué sería inferencia? Y inferencia sería esto, por ejemplo, ¿no? ClipDrop por Stability AI es una empresa, o sea, es una aplicación que está usando los modelos. Esto está hosteado en algún lado, es una API que uno tiene acceso, ¿no? Entonces, tener esto funcionando implica que uno tiene menos GPUs disponibles para lograr básicamente entrenar modelos, ¿no? Y si uno mueve esto, vamos a ponerlo acá, ¿no? Hacemos AnyScale, por ejemplo, endpoints. Si uno hace outsourcing de la inferencia a otras empresas, como pueden ser esto, ¿no? Acá pueden ver los modelos, ¿no? que tenemos acá, son estos, ¿no? Eso significa que depende un poquito más de los demás, ¿no? O sea, si uno quiere, ¿cuál es el modelo de negocio? Cobro por API y mi dinero viene de una API, cobro por servicios comerciales, que pueden ser fine-tuning privado de modelos, o cobro por membresías. Eso es la signo de interrogación de ver para dónde irá el mercado. Lo que sí está bueno discutir, si volvemos acá al artículo, estar acá en el medio te pone en una situación bastante complicada, porque vos ya gastaste un montón de plata en hacer estos modelos y ahora tenés que darte cuenta básicamente cómo les sacás plata. Y voy a dar dos ejemplos de esto. Uno es Bloomberg GPT, que es un modelo de 50.000 millones de parámetros que entrenó Bloomberg con su información privada el 30 de marzo. Un modelo gigante que es muy bueno para tareas financieras. Pero acá la pregunta es, bueno, ¿dónde lo usa Bloomberg? ¿Se hizo sus propias aplicaciones internas donde lo usa o vende servicios a otras personas? No sé la respuesta. Pero la otra que tenemos es, por ejemplo, TII con Falcon, ¿cómo se hace para monetizar toda la investigación que entró dentro de Falcon? ¿No? Y si nos vamos acá a lo que es la licencia de usuario, van a ver que este modelo está abierto, excepto el caso en el que califique como uso de hosting. Eso significa que uno puede modificar esto y usarlo en una aplicación propia, interna, pero si querés poner este modelo atrás de una API, including fine-tuning versions, ¿no? Acá, si lo metes atrás de una inferencia o fine-tuning API, entonces no tenés licencia, básicamente, para hacer. You're not licensed, ¿no? Ahí está, no estás. Si lo querés hacer, tenés que hablar con TII y decirle, bueno, cuánto te tengo que pagar para poder usarlo comercialmente, básicamente, o meterlo acá, detrás de esto, ¿no? Así que es otra conversación, es más compleja, ¿no? Porque ya se necesita hacer una a una. En cambio, cuando hablamos de estas ideas de una membresía, es algo que se puede hacer self-service, básicamente. Sos un developer, sos una universidad, te apuntás a lo que es la membresía y después a medida que vas ganando más plata con los modelos que estás haciendo, con tus aplicaciones que estás haciendo, entonces vas pagando lo que es esta membresía. El tiempo dirá si funciona o no, pero me parecía muy interesante por lo menos charlarla para entender en qué dirección está yendo el mercado. La pregunta sería, por ejemplo, si van a ser los únicos que van a hacer algo de esto o si veremos alguna membresía de alguna de las grandes tecnológicas, ¿no? Como Meta, Facebook, Amazon
o Microsoft, por ejemplo. Así que con eso les agradezco que se queden ahí hasta el final. Quería discutir un poquito más de negocio hoy, pero me parecía interesante también ver para dónde está yendo todo el mercado del open source. Así que les mando un abrazo grande. Chau, chau.